Bueno, aquí estamos entonces y lo que tenemos al frente es el fallo que les estaba yo conversando. Ustedes ya un poco los he introducido en la historia. Aquí la pelea entonces se produce entre la cónyuge sobreviviente y un sobrino, que por testamento había sido designado entonces como heredero universal y la cónyuge en calidad de usufructuario. En este caso, al sobrino le fue mal en el juicio, no obtuvo y entonces, ¿por qué? Porque el juez dio lugar a la acción de reforma que intentó la cónyuge, ¿ven? Entonces dio lugar en todas sus partes sin costa a la acción de reforma y entonces el sobrino se fue de recurso de casación en el fondo. Y la norma, al menos a la que a nosotros nos interesa, están aquí porque efectivamente tenemos esto, 1099, que nos indica qué pasa con la cuarta de mejora y cuando no hay disposición de estas y entonces pasan a la mitad legitimaria. Estamos hablando del acrecimiento y el 1216 habla de la acción de reforma. ¿Ya? Pero para entender un poquito mejor, yo siempre en los fallos acostumbro a ir a una parte que es la medular, sobre todo en un recurso de casación en el fondo, que es esta. ¿Por qué? Porque aquí entendemos qué fue lo que pasó. Por eso dice, para una adecuada resolución del presente, cabe tener presente que han quedado establecidos como hechos. Y además, ¿por qué ustedes saben que es tan importante? Porque en una casación los hechos son inamovibles para la Suprema. Estos han sido establecidos tanto por el Tribunal de Primera Instancia como por la Corte de Apelaciones, de manera que de allí lo que se va a discutir en la Corte solo es el derecho. ¿Y cuál es el hecho? Fíjense, el 26 de abril del 74, don Oscar contrajo matrimonio con la demandante, con la señora Olga. ¿Ya? Y luego, por escritura pública, aquí es donde empieza para mí a ser relevante, fíjese. ¿Cuál fue la fecha del testamento? 4 de agosto del 2006. Celebrada ante notario, don XX, ante 3 testigos, don Oscar, que estaba casado con la señora, otorgó testamento, en el cual instituyó como heredero universal, y ahí está el contrincante, ¿cierto?, de todos sus bienes, a su sobrino. Fíjese, aquí anotamos la calidad que tenía el sobrino. El sobrino tenía la calidad de, en este caso, no tenía calidad de legitimario y constituyó a favor de su cónyuge usufructo vitalicio sobre el inmueble. Y ahí está entonces el problema, ¿cierto? Comuna de Calle Larga, la famosa Calle Larga allá en los Andes, con sus derechos de agua y todos sus útiles en cero, maquinarias, herramientas, instalaciones, los que se encuentran inscritos, Importante, pues estamos hablando de una zona agrícola, así que seguramente no estamos hablando a lo mejor de una propiedad menor. Y por esa razón estamos hablando de a lo mejor intereses importantes que están en juego. Luego fallece entonces el don Oscar. ¿Cuándo fallece? El 2009, es decir, 3 años después de que había otorgado testamento. Y la actora aquí tomó conocimiento del testamento referido el 4 de agosto. ¿Por qué? Porque ella estuvo presente. ¿Ven? Por eso es importante manejar los hechos, porque esto es lo inamovible. Estaban casados, y por qué es importante esto también, no lo subrayé, porque eso le da la calidad de legitimaria de inmediato. Otorgó testamento el 4 de agosto del 2006 al sobrino en calidad de heredero universal, a la cónyuge usufructo vitalicio, y él fallece el 16 de julio del 2009. Como decimos en Chile, para el Día de las Carmen, parece que es el día, la Virgencita del Carmen, digo yo. Ustedes saben que soy católico pechoño de misa, me confieso.
Bueno, no podemos decir estas cosas allá en presente, tanto tiempo que no nos vemos. Bueno, ya volveremos. Ahora, hasta ahí los hechos, ¿cierto? Ahora, en virtud de la acción, obviamente solicita, ¿qué es lo que aquí está el objeto de la acción intentada? ¿Ah? Solicita entonces la reforma de ese testamento. ¿Ah? Ese es el objeto de la acción. ¿Ah? Del testamento que ya sabemos que es y en el cual se instituyó heredero. Y solo constituyó usufructo. Fíjese, la expresión solo constituyó nos marca un poquitito esa intención del legislador, o sea, del sentenciador, de ir marcando un poco esta situación desventajosa que habría afectado a la cónyuge. Y dice que efectivamente afectándose con ello los derechos que la ley le concede. ¿Cuáles son esos? Nosotros ya lo sabemos, que son precisamente la legítima y la mejora. El demandado se defendió, y aquí dice, alega, aquí están las defensas, allá está la acción, aquí está la defensa. El demandado alegó prescripción y por supuesto que la alega en base a lo que dice el artículo 1216, ¿cierto? Que ya lo hemos leído en clase y que dice efectivamente que son 4 años desde que efectivamente tomó conocimiento del testamento y de su calidad de legitimaria, ¿ya? Entonces aquí él dice que efectivamente si ella estuvo presente el 4 de agosto del 2006 y intenta una demanda en el 2012, obviamente que el plazo estaría prescrito, pero son 4 años. Hay algunos elementos que después la Corte se hace presente, ¿eh? La sentencia entonces rechazó. ¿Pero cuál sentencia? La de primera instancia que fue confirmada por la Corte de Apelaciones. Hasta el momento la señora siempre ganó. Para lo cual considero que si bien la actora tomó conocimiento en la misma fecha de otorgamiento por haber estado presente ese 4 de agosto, solo adquirió su calidad de cónyuge sobreviviente al fallecer su marido, ¿ven? Es lo que decíamos recién. ¿Eh? En verdad, antes solo fue una mera expectativa. Por lo tanto, ella adquiere la calidad, hasta antes fue en abstracto, tenía una calidad legitimaria, pero es concreta esa calidad a partir del 16 de julio del 2009. ¿Mm? Bien, y entonces ahí el sentenciador va pasando bien por las asignaciones. Aquí está por la legítima, por los legitimarios, ¿ah? Y va entonces señalando que ella sí tenía esa calidad. Aquí está la descripción del objeto de la acción, aquella que corresponde a los legitimarios o a sus herederos. Aquí, ¿qué es lo que ella persigue? Puede solicitar, entonces lo que decíamos nosotros. Voy a subrayar lo vigente nomás. Puede la legítima rigurosa o legítima efectiva, y eso es importante. La cuarta mejor. La porción conyugal ya no, porque desapareció. Y ahí está entonces la protección. Sigamos avanzando para ver cuál es la parte que en el fondo persigue. El reforzamiento que aquí recurren a Soma Riva, que es uno de los escritores, obviamente que tiene consagrada la materia en materia sucesoria. Dice, está comprometido el interés público, por esa razón no acepta la renuncia anticipada, como si efectivamente pudiera la cónyuge, por haber estado presente el día en que se otorgó el testamento, en el que se estaba efectivamente entregando sus derechos a un tercero, ella no pudo tomarse eso como una renuncia, ¿no? Porque no se puede renunciar anticipadamente. Y aquí la Corte ya empieza el razonamiento jurídico. Solo puede interpretarse la protección una vez producida la muerte de quien tiene la obligación de respetarla. Ello no solo por las disposiciones testamentarias, sino porque la calidad de legitimario
puede perderse. Obviamente, lo que decíamos recién, efectivamente, antes de llegar al momento, puede, antes de que se produzca la apertura, podría haberse divorciado, por ejemplo. Una sentencia de divorcio que salió el día anterior al fallecimiento del cónyuge. Y la idea también antes dicha, antes del fallecimiento los herederos no tienen sino una mera expectativa. Lo confirma. Mientras no se produzca la muerte del causante, los legitimarios no tienen todavía un derecho cierto en su contra, pues solo el fallecimiento de aquel se confirmará, al fallecimiento de aquel se confirmará esa prerrogativa que hasta entonces habrá tenido un carácter condicional. ¿Ven? Y bueno, aquí ya llega entonces al razonamiento final que efectivamente ya de este modo dice, la acción intentada por el legitimario a quien no se ha respetado en el testamento su asignación deberá deducirse dentro del término de 4 años. Es una opinión de... Aquí la Suprema empieza a apoyar al Tribunal Inferior porque dice que no han interpretado erróneamente los artículos. Pero hay un argumento que está más abajo. La cuarta de libre disposición. Esto es el objeto, esto también lo comentamos nosotros. Esto dice, esta situación es precisamente la que comenta Somarriba, dice, al sostener en su obra ya citada que la acción de reforma puede perseguir tanto la legítima rigurosa como la legítima efectiva. Con eso amplía enormemente el objeto que tenía la cónyuge en este caso. Veamos qué otro aspecto importante tiene. Fíjese, este es importante. Dice que por último, cabe rechazar la alegación del recurrente en torno a que no se ha demostrado como las disposiciones contenidas en el testamento, heredero universal y usufructo, lesionarían la legítima de la actora, dado que si bien la acción de reforma tiene el carácter patrimonial, en cuanto persigue un interés netamente económico, la reclamada falta de prueba arguida por el recurrente no es tal, ya que se encuentra establecido como hecho de la causa, a partir de la copia autorizada de la escritura pública de testamento, que el demandado fue instituido como heredero universal de todos los bienes de del causante y en particular del inmueble ubicado en la comuna de Calle Larga, en tanto que la actora solo se le instituyó. En este contexto, considerando que la demandante tenía 84 años de edad a la fecha de la apertura de la asociación, según se colige el certificado, buenas razones, fíjense, este interesante. Entonces, buenas razones tienen los jueces del grado para concluir que no puede estimarse que la constitución del usufructo a favor de la actora entere la cuota de bienes que le corresponde por su mitad legitimaria y la cuarta de mejoras. ¿Ven? Entonces, ahí en ese caso, el sentenciador termina por entender que en este caso se le dio una protección a la cónyuge de 84 años al momento de morir su cónyuge, pero no sabemos a ciencia cierta
¿Qué motivó a ambos cónyuges para 3 años antes dejar como heredero a su sobrino? ¿Y qué motiva o qué hechos ocurrieron que 3 años después entonces se busque eh, revocar esa situación? 2013, estoy corroborando una fecha. Fíjense, el cónyuge muere el 16 de julio del 2009 y dice, en estos autos Roll 5370, el juicio partió en el 2012. ¿Ah? Eso también pasa a ser importante porque el 2012 significa 3 años después de la muerte del causante. Por lo tanto, significa que a lo mejor la cónyuge estuvo bien al principio, estuvo tranquila, pero algo pasó en ella que la motivó a intentar la acción. ¿Qué pasó? Es un hecho que tampoco vamos a saber. Bueno, finalmente le fue mal al sobrino porque no dieron lugar a la casación y por lo tanto va a tener que compartir la herencia con su tía. ¿Mm? Bien, pues ahí teníamos entonces analizado ese fallo que quería que lo viéramos. Nos vemos entonces, estimados alumnos, a cuidarse mucho. Ya saben que esto no está muy bien. Las cosas que estamos viviendo están difíciles, así que los que sean creyentes, bueno, recen. Los que sean de las leyes universales, por favor, atraigan esas leyes positivas, las buenas vibras. Y los que no creen en nada, tengan un pensamiento abierto a mejorar. Ya pues, nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, chao.